Seguro que alguna vez te has encontrado una cana y has pensado, uff, ya estoy envejeciendo. Pero, ¿y si te dijera que esa cana podría ser una señal de que tu cuerpo hizo algo bien? El envejecimiento trae consigo fenómenos muy reconocibles: arrugas, pérdida de firmeza y, como no, la aparición de canas. Y por otro lado, con la edad también aumenta la incidencia de ciertas enfermedades, como por ejemplo el cáncer. Y es que siempre hemos visto estos dos fenómenos, envejecimiento y cáncer, como dos cosas separadas que no tenían nada que ver entre sí. Pero, ¿y si las canas fueran no solo un signo de la edad, sino también una señal de protección? Hoy vamos a explorar un artículo publicado en Nature Cell Biology que ha dado lugar a un montón de noticias sensacionalistas. Este estudio revela que las células madre que dan color a nuestro pelo, cuando sufren daño en su ADN, pueden tomar dos caminos diferentes: o se sacrifican y eso genera canas, o evitan este sacrificio y esto puede favorecer la aparición de un tipo de cáncer de piel, el melanoma. Al menos esto es lo que se ha visto en ratas. Si se demuestra también en humanos, esto cambiaría radicalmente cómo entendemos el pelo gris, la protección frente al cáncer y el propio proceso de envejecimiento. Estos dos caminos opuestos, cáncer versus canas, ocurren en la misma célula, la célula madre de melanocitos. Por eso, para entender bien cómo ocurre esto, hay que hablar de nuestras protagonistas, las células madre de melanocitos. Estas células viven en la estructura en la que crece el pelo, el folículo piloso, y concretamente en una región que actúa como un pequeño refugio. La función de estas células es reemplazar a los melanocitos maduros, que los melanocitos maduros son las células que se encargan de fabricar el pigmento que da color al pelo, la melanina. Pero estas células no se encuentran aisladas. Durante toda su vida están expuestas a lo que se conoce como esposoma, que es el conjunto de cosas a las que nos exponemos día a día, como por ejemplo el sol, las sustancias químicas del ambiente, el estrés oxidativo, medicamentos e incluso algunos procesos propios de nuestro cuerpo. Y aquí empieza lo interesante. Los científicos han descubierto que las células madre de melanocitos pueden sufrir dos tipos principales de estrés genotóxico, es decir, dos maneras diferentes por las que el ADN de sus células se puede dañar por causa de los factores del esposoma que mencionaba antes. Y lo curioso es que según el tipo de riesgo provoca un efecto totalmente distinto. Por un lado, el estrés citotóxico, que agota y elimina las células madre de melanocitos y esto lleva a la aparición de canas, y por otro lado, el estrés carcinogénico, que lo que hace es que las células dañadas se multipliquen más de la cuenta y por tanto aumente el riesgo de melanoma. En resumen, el estudio muestra que una misma célula puede tomar dos caminos completamente diferentes en función del tipo de daño que reciba y en función de las señales que reciba del ambiente dentro del folículo piloso. Ahora que entendemos quiénes son las células madre de melanocitos, dónde viven y cómo el esposoma puede dañar su ADN, vamos a lo realmente importante. ¿Qué decide el futuro de esas células cuando reciben ese daño? Como hemos visto, pueden seguir dos caminos diferentes. Así que empezamos por la primera, la vía protectora, que curiosamente es la ruta que acaba produciendo la aparición de canas. En esta ruta, cuando las células madre de melanocitos sufren un daño citotóxico intenso, como por ejemplo el que provoca la radiación ionizante, provocan daño de doble cadena, que es uno de los daños más peligrosos que ocurren en el ADN. Ante esto, la célula activa el checkpoint P53-P21, que es una especie de freno de emergencia que lo que hace es detener el ciclo de crecimiento de la célula para que no se propague el daño. Pero la célula no solo se queda parada, entra también en un proceso llamado xenodiferenciación, en el que la célula madre de melanocito detiene su crecimiento, se diferencia a un melanocito maduro y este melanocito maduro es eliminado de forma natural. El resultado, la reserva de células madre de melanocitos se va agotando, de manera que el pelo pierde el pigmento y por tanto aparecería la cana. Pero aquí viene lo clave, y es que este proceso evita que las células dañadas continúen dividiéndose y den lugar a un melanoma, convirtiéndolo en un mecanismo extraordinario para la protección. Y es que desde esta perspectiva, las canas suponen el precio a pagar para evitar que las células madre dañadas puedan convertirse en células malignas. Hasta aquí hemos visto cómo ante un daño severo, las células madre de melanocitos activan un mecanismo de protección que acaba en la aparición de canas, pero que evita que surjan células potencialmente peligrosas. Sin embargo, este no es el único camino posible. En determinadas ocasiones, especialmente cuando entran en juego ciertos carcinógenos, que los carcinógenos son sustancias que pueden provocar cáncer, la célula actúa de una forma muy distinta y mucho menos segura. Así que vamos a ver ahora
¿Qué pasa cuando el equilibrio de la célula se rompe y por tanto opta por el otro camino, la vía de riesgo? Carcinógenos como por ejemplo la radiación ultravioleta B o el DMBA, que el DMBA es una molécula que usamos para inducir tumores de forma controlada en modelos experimentales, generan otro tipo de estrés. Y este tipo de estrés lo que hace es detener la senodiferenciación que te he contado antes. Es decir, este tipo de estrés lo que hace es evitar que la célula dañada envejezca y que por tanto sea eliminada. Y dirás, ¿por qué ocurre esto? Pues porque estos carcinógenos activan dos señales muy fuertes dentro del folículo piloso. La primera de ellas es que aumenta la cantidad de ligando KIT. El ligando KIT es una molécula que se produce por las células madre del folículo piloso y que actúan como un mensaje de supervivencia para las células madre de melanocitos. Vamos, que básicamente este ligando KIT lo que hace es como decirle a las células madre de melanocitos que sobrevivan y que sigan renovándose. Y esto lo que provoca es que incluso las células dañadas pues sobrevivan. Y la segunda señal que provocan estos carcinógenos que he comentado antes es la activación del metabolismo del ácido araquidónico dentro de las células madre de melanocitos. Esto significa que las células empiezan a usar este ácido graso de forma especial y obtengan más energía y señales para sobrevivir, reforzando que las células dañadas sigan funcionando y no mueran. El resultado de todo esto, pues que las células madre de melanocitos no entren en senescencia y por tanto continúen dividiéndose y no sean eliminadas. Y todo esto pues, puede llevar a la aparición de lesiones melanocíticas, que son el primer paso hacia un melanoma. Ahora que entendemos cómo una misma célula puede elegir entre apagarse o volverse más peligrosa, veamos por qué este hallazgo es tan importante y qué nos enseña sobre la relación entre envejecimiento y riesgo de cáncer. En primer lugar, este estudio sugiere que las canas no solo son un signo de la edad, sino que podrían ser también un mecanismo de protección del cuerpo. Y es que cuando las células madre del folículo piloso detectan un daño severo, se elimina para no convertirse en células dañinas. Y este proceso lo que provoca es una disminución de la producción del pigmento melanina, que es el pigmento que le da color al pelo. Y esto es lo que acaba reflejándose como la aparición de canas. En otras palabras, las canas podrían ser la forma en la que nuestro cuerpo apaga ciertas células que podrían volverse cancerosas. La segunda implicación de este estudio nos muestra cómo el ligando KIT actúa como regulador clave para decidir el destino de las células madre de melanocitos. Como ya dije anteriormente, el ligando KIT es un mensaje de supervivencia para las células madre del folículo piloso. Con la edad, este ligando KIT disminuye y por tanto disminuye la supervivencia de las células madre melanocíticas y por tanto pues hay menos células que producen pigmento y así es como aparecen las canas. Mientras que por otro lado, con los carcinógenos lo que se produce es un aumento de este ligando KIT, que lo que hace es aumentar la supervivencia de las células y pues esto puede llevar a la aparición de melanoma. Y por último tenemos la conexión entre envejecimiento y cáncer. Y es que este estudio sugiere que ambos procesos están muy relacionados porque los dos dependen de decisiones que toman las células madre. Cuando envejecemos, algunas células madre del folículo piloso pierden su función y dejan de producir pigmento, apareciendo así las canas. Sin embargo, al mismo tiempo puede haber células que estén escapando y evitando la muerte, especialmente si han recibido señales de carcinógenos. Y esto lo que provoca es que aumente el riesgo de que se vuelvan cancerosas. Como ves, ambos procesos nacen de decisiones tomadas a nivel de célula madre. En resumen, estas tres implicaciones que te acabo de contar nos ofrecen una nueva forma de entender cómo aparecen las canas y cómo se relacionan con procesos más profundos como el envejecimiento y el cáncer. Pero antes de tomar conclusiones definitivas, es importante destacar que este estudio tiene ciertas limitaciones que son muy importantes. En primer lugar, es que este estudio está realizado principalmente en ratones y la segunda limitación es que la validación en humanos es bastante limitada y se ha basado en estudiar la expresión del ligando KIT en melanoma humano. Por tanto, no podemos afirmar que el mecanismo sea idéntico en humanos, ya que el folículo piloso presenta diferencias significativas frente al modelo murino y por tanto será necesario nuevos estudios. Aún así, la evidencia que hay muestra que es un modelo muy convincente. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha resultado interesante cómo una única célula es capaz de decidir entre producir una cana o un cáncer, suscríbete, dale a like y déjame un comentario sobre algún otro tema que te gustaría que analizara desde el punto de vista científico. ¡Hasta la próxima!